Saludos a todos allá en casa. Vamos a continuar con el tema de la creación y pues en el punto B, el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque hay un mundo material que Dios creó, que es el que miramos, ¿verdad? Constantemente, continuamente, en el que nos movemos, en el que vivimos. Pero también Dios creó un mundo espiritual. Aunque mucha gente diga que no es cierto, que no existen los espíritus. Desde la época de Jesús, dice la Biblia, que ya habían personas que no creían en los ángeles ni en los espíritus. Esos son los llamados saduceos. Usted lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. Los saduceos no creían en la resurrección y no creían en los ángeles tampoco. Entonces, al día de hoy todavía hay personas que, si no lo pueden ver, es que no existe, ¿verdad? Y nos encontramos anécdotas o historias como esa del niño y la maestra de primaria, ¿verdad? Que la maestra decía, es que Dios no existe porque no lo puedo ver. Y el niño le decía, maestra, ¿y usted se mira el cerebro? ¿Verdad? No porque no podamos ver algo, eso no significa que no existe, es un razonamiento muy básico, muy sencillo. Entonces, vamos a ver el mundo espiritual. Dios no solo creó un mundo material, sino también un mundo espiritual, que está constituido por los ángeles, lo cual merece ser considerado a continuación. Y vamos a ver este tema acerca de los ángeles. La existencia y la naturaleza de los ángeles. Todas las religiones reconocen la existencia de un mundo espiritual. Muchos filósofos prominentes incluso admiten la posibilidad de la existencia de un mundo de ángeles y tratan de demostrarlo por medio de la razón. Sin embargo, esto es completamente imposible. Y por eso, la teología liberal moderna ha descartado por completo la creencia en dichos seres espirituales. Lo que dice el autor es que todas las religiones se basan en que existe un mundo espiritual y que en muchas religiones se dice que existen ángeles. Pero los teólogos modernos dicen, como no lo podemos explicar a través de un razonamiento, no existen los ángeles. Eso es todo. Es lo mismo que platicábamos ahorita, ¿verdad? Como no lo puedo ver, ¿quién me asegura? Pues no existe. Pero la Biblia, desde el principio, presupone la existencia de ángeles y les atribuye una personalidad verdadera. No solamente son seres espirituales que andan ahí vagando, sino que la Biblia les otorga personalidad. Ya vimos este tema de la personalidad cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Hablamos del Espíritu Santo, que es una persona que tenía personalidad. Entonces, de esa misma forma, cuando la Biblia habla de los ángeles, también les atribuye personalidad. Se dice que ellos poseen inteligencia, ahí están esos versículos, que son criaturas de carácter moral, ahí están esos versículos también. Además, se les atribuye acciones personales, como que los ángeles aman, los ángeles se alegran, los ángeles anhelan. ¿Qué le parece si vemos qué es lo que anhela un ángel? Primera de Pedro 1:12. Está interesante, ¿verdad? ¿Qué podría anhelar un ángel? Es un ángel, por el amor de Dios, ¿qué puede anhelar? ¿Lo tienes, hermana? Sí, hermano. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Ajá, sí, está bien. La primera del Evangelio, por el Espíritu Santo enviado por el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar a los ángeles. Ok. ¿Qué es lo que anhela un ángel? ¿Qué dijo el hermano que anhelaba? Administrar Sí. lo que Dios anunció. Fíjenselo, otra vez. ¿Tienes otra versión tú, hermano? No sé si era la misma. ¿Qué versión es? Es la Reina Valera. A ver, otra vez. Vamos a leerlo por segunda vez. A estos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué, hermano David? ¿Qué anhela un ángel? Mire.
¿Qué es lo que anhela un ángel? Que está todo el tiempo en la presencia de Dios. Ellos quisieran que Dios los dejara venir aquí a la tierra a predicar el evangelio. Ellos anhelan decir, Señor, yo quisiera ir a predicar tu palabra. Y eso dice, eso es de nosotros. ¡Wow! ¡Wow, mis hermanos! ¿Por qué un ángel anhelaría predicar el evangelio? Porque conocen a Dios de primera persona. Porque lo han visto su poder, han visto su gloria, han visto su capacidad. Quieren compartir con los demás, con las demás criaturas de Dios, el poder de Dios, su divinidad. Dice, anhelan, el anhelo de un ángel, predicar el evangelio. ¡Wow! Argumentan, tienen razonamiento, adoran, hablan, vienen y van. Algunos les han atribuido cuerpos impalpables o etéreos, como si fueran una especie de Gasparín, ¿verdad? Como fantasmas. Pero no es que tengan un cuerpo como fantasmas, sino que, según dice la Escritura, son seres puramente espirituales. No es que, no sé si se puede entender esta parte, no es que sean como fantasmas, no, sino que ellos nunca tuvieron un físico. Físicamente nunca fueron materia. Ellos son espirituales, así como el Señor. Y ahí están los versículos, si usted los quiere revisar en su casa con calma, son muchos. Ahora, según Mateo, Jesús dice que los ángeles no se casan, que los ángeles son invisibles, por lo que estábamos explicando, no son de carne y hueso. Y esta parte me gusta. Y pueden estar presentes en gran número de espacios, en espacios muy limitados. Y me gusta porque el domingo creo que les dije que antes la iglesia estaba llena de ángeles y ahora tienen que estar afuera porque no caben. Pero no, según la Biblia, los mismos ángeles que teníamos antes son los mismos que tenemos ahora. O sea, aunque ahora hay más gente, los ángeles caben aquí igual. O sea, aquí puede haber 1 millar de ángeles ahorita. No es que el espacio reducido los vaya a limitar a ellos, ¿no? Usted y yo no sabemos ni cuántos ángeles Dios manda para que nos guarden, pero es un hecho, porque la Biblia lo enseña, que Él manda a sus ángeles por nosotros. Porque ellos anhelan predicar el evangelio, pero nos pueden. Entonces Dios nos dice que ellos son, que nos ayudan a nosotros, que nos guardan a nosotros, que nos cuidan a nosotros. Y sabe, también dice la Biblia que cuando nosotros pecamos, ellos se entristecen. Interesante, ¿verdad? Nunca había pensado usted que cuando usted está pecando, un ángel le está mirando. Yo sí, y mi ángel dice, otra vez, Elías, otra vez. ¿Por qué? Porque ellos saben la responsabilidad que tenemos de predicar el evangelio. Entonces me imagino que el ángel piensa, ¿verdad? En vez de estar pecando, debe estar predicando el evangelio. Pero bueno, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Ahora, se describe a algunos de ellos como buenos, santos y elegidos, ángeles de luz. Ahí están los versículos. Pero no solamente existen ese tipo de ángeles. Y a otros como caídos de su estado original, y por esa razón, malos. ¿Qué le parece si leemos el libro de Judas? Es una sola carta de Judas. Y como dice mi hijo, este no es el que traicionó a Jesús, es otro Judas. Judas 6. ¿Qué dice el versículo 6 de Judas, hermano? Creo que está en la siguiente página. Ajá. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén. Entonces hay ángeles que no se guardaron. Hay ángeles que fueron parte de la rebelión del enemigo, que el Señor los reprenda. Y de hecho, lo que acaba de leer mi hermano es una especie de ángel o de ángeles que Dios los tiene aprisionados. Ni siquiera son los demonios vulgares que andan por ahí dando guerra, no, son un tipo de ángeles muy especiales que Dios los tiene en prisiones, y eso no los va a dejar salir nunca hasta que vayan a juicio.
Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esos temas interesantes, ¿no? Las clases de ángeles, porque hay clases de ángeles. Por eso les decía que algunos de estos ángeles están en prisión, pero porque hay rangos acerca de los ángeles. A los querubines. Aparte del nombre genérico de ángeles, existen varios nombres específicos que señalan diferentes clases de ángeles. Ok, todo lo que vamos a ver en el tema de los ángeles viene en la Biblia. No vamos a ver nada que no venga en la Escritura. ¿Por qué les digo esto? Porque en el esoterismo que hay en el mundo, usted va a encontrar en internet, por ejemplo, que ellos nombran un montón de ángeles. Muchos ángeles, tienen nombre para muchos ángeles. ¿De dónde sacaron eso? No tenemos idea, no sabemos. Pero en la Biblia aparece 2 ángeles que al ratito vamos a mirar. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a pegar a lo que dice la Escritura nada más. Los querubines. La Biblia menciona muchas veces a los querubines. Ellos guardan la entrada del paraíso en Génesis 3. Se les describe mirando hacia el propiciatorio en Éxodo 25 y constituyen el vehículo sobre el cual Dios desciende a la tierra. En querubines, ¿verdad? En 2 Samuel 22, en Salmos. Se dice... es una parte del tabernáculo que se... El propiciatorio es una parte del tabernáculo que Dios mandó a hacer. Y dijo que pusieron allí unos querubines. ¿Ok? Entonces, se dice que Dios, ¿qué dice ahí? Mora entre los querubines, en el tabernáculo y en el templo. ¿Ok? Ellos revelan el poder, majestad y la gloria de Dios. Protegen además la santidad de Dios en el jardín del Edén, en el tabernáculo, en el templo y en el descenso de Dios a la tierra. Ok, entonces vamos a ver a los querubines, o los vamos a entender como los ángeles de más alto rango que existan. Si Dios va a ir por allá va Dios. Ok, sí, aquí viene Dios. Vámonos, vámonos. Ok, yo siempre le he llamado a los querubines la guardia personal de Dios, el servicio secreto de Dios. Si usted lee Ezequiel, dice, miré unas ruedas que venían y unas criaturas que volaban y los describe bien acá, ¿no? Y los ve en internet, uno dice, ay, bueno, esos son los querubines. Esos son los querubines. Dios los usa para moverse, no porque no pueda moverse sin ellos, pero como Dios en su santidad es santo, 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 los querubines se mueven donde se mueve Dios. Entonces, cuando Ezequiel ve que los querubines están ahí, él sabe que la presencia de Dios está ahí. Él sabe que Él está ahí. Entonces, usted y yo estamos en contacto con querubines más de lo que usted y yo pensamos. Porque donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está en medio de nosotros. Amén. Entonces, si la presencia de Dios está aquí están los querubines, ¿verdad? Están vigilando, están cuidando que todo esté bien. Y ahí mandando por señales de radio. Busquen ahí y a ver que no pasa nada. Entonces, son los ángeles de más alto rango. Se dice que Lucifer, ¿verdad?, era un querubín. Así lo señala la Biblia. Tú, querubín. Dice que subías al monte de Dios. O sea, Satanás, antes de ser Satanás, era uno de los ángeles más poderosos que Dios había creado. Era parte de la guardia personal del Señor. Por eso algunos teólogos dicen, entró en su corazón ese deseo. Y dice la Biblia, subiré al monte del Señor y seré semejante al Altísimo. Él miraba la gloria de Dios siempre. Entonces un día, solamente Dios sabe por qué situación rara, el primer pecado nació allí en el corazón de este ser. Ahí nació el pecado. Querer ser como Dios. Ser semejante al Altísimo, ¿verdad? Como la envidia. La rebelión entró ahí. Y la Biblia enseña claramente que este dragón, dice la Biblia, arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces, cuando el enemigo se rebeló en el cielo, él hizo un complot. Él agarró la tercera parte de los ángeles, quizá la tercera parte de los querubines, y dijo, vamos derrocando al Señor. Qué cosa, ¿no? Ese fue el plan, que en su imaginación le salió muy bien, según su imaginación. En la realidad, pues vemos que no. Fue arrojado y vámonos de aquí con todos los ángeles que se llaman ángeles caídos, que son los que miramos hace rato. Ahora, aparte de los querubines,
también tenemos a los serafines, que tienen su propia función. Una clase similar de ángeles son los serafines mencionados en Isaías. Así como los querubines se les describe simbólicamente en forma humana, sin embargo se distinguen de estos en que operan como siervos alrededor del trono del Rey Celestial, cantan sus alabanzas y están siempre listos para cumplir sus órdenes. ¿Okay? A diferencia de los querubines, que siempre están ahí, pegaditos a la presencia de Dios, los serafines son cantantes, son músicos, son los mandaderos, ¿no? Ve para allá, voy para allá, ven para acá, ven para acá, ve y aquello, todo, ahí está. Si bien es cierto que se considera a los querubines ángeles poderosos, se puede decir que los serafines son ángeles nobles entre los demás. ¿Por qué? Porque son servidores. Son ángeles nobles, dice el autor. Son como muy, ¿cómo se llama la palabra? Muy sumisos, muy humildes, tranquilos. Mientras que los querubines guardan la santidad de Dios, los serafines operan en favor de la reconciliación y de esta forma preparan a los seres humanos para un encuentro apropiado con Dios. Vamos a recordar la predicación de el domingo pasado, creo. Va un ángel y Pedro está en la cárcel, ¿se acuerdan? Y la gente está orando, la iglesia está orando por Pedro y un ángel llega, Pedro, levántate, vámonos. Y dice que lo saca a la primera guardia, la segunda guardia, la tercera guardia, lo saca de la puerta de la cárcel, lo acompaña a una calle más y ahí lo deja. ¿Usted qué cree? ¿Era un querubín o un serafín? Serafín, ¿verdad? Era un ángel que está listo para obedecer lo que Dios le mande hacer en favor de la iglesia y en favor de la salvación de la gente. ¿Cómo? Yo no sé, la Biblia no especifica a veces muchas cosas, pero uno puede imaginarse, ¿verdad? Algo, a lo mejor venía, no sé, es una suposición, una imaginación mía, ¿no? Una persona iba por una calle y ya se iba a suicidar, oye, ya a suicidarme. Entonces un ángel avienta, no sé, un barrote ahí, que ya no puedo pasar por esta calle, o está muy inundado porque se reventó una tubería, me voy por la otra calle. Camina por la otra calle, allá está una iglesia y están predicando el evangelio allá adentro, y esta persona se asoma por la puerta, escucha la palabra y acepta a Jesús. Pudiera ser, ¿no? No sabemos qué es específicamente lo que hacen, pero sabemos que están ahí listos, preparan a los seres humanos para un encuentro apropiado con Dios. Y esta historia que le platico es una historia que me pasó cuando yo era evangelista. Así me dijo, hermano, yo iba a suicidarme, pero me vine por esta calle y escuché que estaban aquí en una iglesia y me metí y recibió a Cristo esta persona. Entonces, algo sucedió por ahí que cambió su camino. ¿Qué fue? Pudiera haber sido un ángel, pudiera. Ok, ya vimos querubines y serafines. C. Existen dos ángeles en las escrituras cuyos nombres son mencionados. Y hasta donde yo sé o yo recuerdo, solamente existen estos dos nombres en la escritura que mencionan ángeles. Gabriel y Miguel. El primero es mencionado en Daniel, estamos hablando de Gabriel, ¿eh? En Daniel, cuando fue a darle un mensaje a Daniel, soy Gabriel, vengo con un mensaje, ya venía desde hace tantos días, pero se me puso enfrente el príncipe de Persia que no me dejaba pasar. El príncipe de Persia es un gobernador, al ratito lo vamos a mirar, es un demonio de alto rango que no permitía que Gabriel, el mensajero de Dios, pasara con el mensaje. ¿Ok? También en Lucas se le aparece ¿a quién? ¿A quién se le apareció Gabriel? A la Virgen María, ¿verdad? Y le dijo, vas a tener un hijo de Dios, un hijo del Espíritu Santo. O sea que a Gabriel se le conoce como mensajero, ¿no? Algunos lo consideran como un ser no creado e incluso sugieren que podría ser la tercera persona de la Trinidad. Dicen algunos despistados, dicen Gabriel es el Espíritu Santo, es Dios. Los pasajes mencionados muestran que dicha interpretación es desacertada. Es evidente que la tarea especial de Gabriel consistía en transmitir revelaciones divinas a los seres humanos e interpretárselas. O sea que no, la Biblia enseña que Gabriel es un ángel y él dijo, yo soy un ángel y vengo a traer este mensaje y ya. Ok, Miguel. Miguel es mencionado también en Daniel, en Judas y en Apocalipsis. Algunos consideran su nombre como una
designación de la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es la segunda persona de la Trinidad? Jesús. Algunos dicen, Miguel es Jesús. Vamos a ver por qué. Pero esa interpretación también es desacertada. En base a Judas 9, donde se le llama arcángel, y también en Apocalipsis 12, 7, parece que Miguel ocupa un lugar especial entre los ángeles. Y según yo he estudiado y he entendido y he leído algunos comentarios bíblicos, la verdad, es más, vamos a leer mejor Judas, otra vez. Judas 9, para que no diga que lo estoy inventando yo. Judas 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te guarda, te reprenda. Ok, ahora búsquenme por favor Daniel 8. Daniel 8, 16. Tú Daniel 8, 16 y tú Daniel 9, 21, por favor. Dice, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Ok. Daniel 9:21. Ajá. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ok. ¿Qué más? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ajá. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres mi amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas estando determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok. A ver, vamos a regresar a Daniel 8. El 17. Quiere que lleguemos a una parte muy específica, a ver si la encuentro. Sí. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Sigo? Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, y me hizo estar en pie. Hasta ahí. Bueno, no llegamos a la parte, pero hay una parte en esos capítulos, específicamente donde Gabriel le dice a Daniel, el ángel le dice a Daniel, yo ya venía con el mensaje, se me opuso el príncipe de Persia y no me dejaba pasar hasta que Miguel, el príncipe de tu pueblo, vino en mi ayuda y allá se quedó peleando con él. Entonces, la palabra arcángel que es mencionada, que leyeron mis hermanos hace rato, el arcángel significa jefe de los ángeles. ¿Ok? Arcángel. También está en Judas 9. Entonces se dice que Miguel es el general de los ejércitos celestiales de Dios, porque todo tiene un orden. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los querubines, los serafines, y hay uno que específicamente es Miguel, el arcángel Miguel. ¿Ok? Entonces por eso dice, parece que Miguel ocupa un lugar especial entre los ángeles. Tan es así que si usted lee Judas 9, en Judas 9 dice que el diablo y Miguel peleaban por el cuerpo de Moisés. Así dice. Cuando Moisés subió al monte y murió, el diablo se estaba peleando por el cuerpo de Moisés, diciendo, este es mío, por eso no entró a la tierra prometida. Hasta que Miguel le dijo, hey, el Señor te reprenda, este no es tuyo. Pues Miguel ocupa un lugar entre los ángeles especial, él es como la cabeza, la cabecilla, ¿verdad? Tan es así que Gabriel no podía pasar, no lo dejaba pasar aquel demonio, aquel gobernador, y tuvieron que llamar al bueno, al mero mero, ¿no? El más grande de los ángeles, al arcángel Miguel. Pero fíjese que no llamaron a los querubines, llamaron a Miguel, porque los querubines están ahí nada más donde está la presencia de Dios, están ahí cuidando, que todo esté bien. Vemos en él, aquí en Miguel, al guerrero valiente que pelea las batallas del Señor contra los enemigos de Israel
y contra las fuerzas malignas de las regiones celestiales. Entonces, si usted ha notado, hay un orden en todo lo que es el mundo espiritual. Estamos hablando del ejército de Dios. Hay un orden, hay actividades específicas para cada uno de estos ángeles y arcángeles. Pero del otro lado tenemos gobiernos, autoridades, poderes y dominios. Estos nombres se encuentran en Efesios, en Colosenses, en Primera de Pedro, y también sirven para designar a ángeles. No señalan diferentes tipos de ángeles, sino sencillamente el hecho de que existen diferencias de rango y lugar entre los ángeles. Entonces, cada uno de esos nombres se refiere específicamente a una circunscripción territorial en la cual gobierna uno de estos demonios. Dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes, de las regiones, ¿verdad? Contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces el diablo también está organizado. El diablo también está organizado, también tiene organizados sus demonios. También tiene un rango para cada uno de ellos. Algunos discípulos de Jesús no pudieron reprender un demonio. Y Jesús dijo, este no va a salir sino con ayuno y oración. O sea, tenía más fuerza que otros demonios. El ángel Gabriel no pudo pasar a dar el mensaje a Daniel. Y era un ángel el ángel Gabriel. O sea, no era cualquier ángel. Y no lo pudo pasar. Ahí lo tuvo retenido días. Días lo tuvo retenido. Entonces quiere decir que hay gobernadores. Cuando usted vaya a una ciudad, apunte sus preguntas. Cuando usted vaya a una ciudad, cuando vaya a entrar a la ciudad, revise sus alrededores, a ver qué encuentra. Siempre cuando en una ciudad hay mucha violencia, mucho pecado de cualquier tipo, hay imágenes, estatuas fuera de las ciudades. Siempre. ¿Por qué? Porque ahí hay un gobernador. Es como la mafia, como el narcotráfico. El demonio dice, aquí yo mando. En este territorio yo mando. Este es mi territorio. Por eso hay lucha espiritual. Porque luego llegan los cristianos, los que causan estragos, y empiezan a predicar el evangelio en un territorio que el enemigo dice, es mi territorio. Aquí gobierno yo. Aquí mando yo. Por ejemplo, aquí cerquita tenemos Tijuana. Por ejemplo, nada más. Y Tijuana se conoce por ser una ciudad que comenzó y creció, ¿verdad? Por estupefacientes, alcohol y sexoservidoras. Así comenzó Tijuana. Por eso creció mucho Tijuana. Por el turismo sexual le llaman, ¿no? Eso también pasa mucho en los puertos. Vaya usted a Tijuana y en una de sus entradas va a mirar una estatua de una mujer desnuda. Entrando a Tijuana. Y como ese, hay muchos ejemplos. Vaya a Veracruz, vaya a Aguascalientes. Mi esposa dice, no me acuerdo si en Aguascalientes o en Veracruz. Dice, pero en todos los jardines tienen estatuitas de gnomos. Toda la gente en su casa. Los gnomos, mis hermanos, no son seres inventados. Son demonios. Las hadas de los cuentos de hadas, qué bonita las hadas, ¿verdad? Usted puede investigar, ¿verdad? Realmente de dónde vienen esas tradiciones. Y las hadas son demonios también. Vamos a decir que son los demonios más chafas de todos los demonios. Los que se roban la llave, los que te meten el pie. Cosas que la gente dice, ¿no? Pero en la realidad espiritual es que son demonios. Todos estos. Y así están, divididos. Por rangos también. Entonces, ¿qué sucede cuando un cristiano llega a una parte y empieza a predicar el evangelio? Hay una guerra espiritual. Sin lugar a dudas hay una guerra espiritual. Y cuando usted es el primero, peor tantito, porque usted es el primero que les da lata. El apóstol Pablo plantaba iglesias y él iba y se metía donde nadie se había metido a predicar. ¿Y qué hace el enemigo? Lo atacaba
varias veces intentaron matarlo, lo dieron por muerto. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual. Nosotros mismos cuando vinimos a Parajes de Puebla, estamos en Parajes de Puebla para que todos aquellos que nos escuchan, también tuvimos guerra espiritual. Cuando teníamos nuestros servicios al aire libre, por ejemplo, allá estaba el púlpito, la casa de enfrente estaba vacía y yo predicando, yo podía sentir cómo me estaban viendo desde adentro de ese lugar, oscuro, pero como dicen, una oscuridad profunda, una oscuridad que no era normal, como si estuviera muy, muy oscuro. Y en los primeros días, ¿verdad? No teníamos cerco ni nada, yo podía casi percibir que afuera de mi ventana había alguien viéndonos. Tuvimos mucha lucha espiritual, mucha guerra espiritual. Fuimos la primera iglesia que nos plantamos en este lugar hace 9 años, que dijimos, aquí vamos a hacer una iglesia porque no hay. Y entonces es una guerra espiritual. Cuando usted es el primero en su casa en recibir el evangelio, también hay una guerra espiritual. Porque esa familia dice, aquel es mía. Y usted dice, nanáis paloma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y usted reclama su promesa y se pone las pilas y se pone a pelear esa batalla. ¿Le quiere quitar almas a ellos? ¿Son sus súbditos? ¿Son sus esclavos? ¿Usted cree que se van a quedar de brazos cruzados? Ah, sí, llévatelo, hombre, no pasa nada. No crea eso. Le van a querer volar la cabeza. Porque es una guerra, mis hermanos. Es una lucha encarnizada a muerte. Entonces, diferentes rangos y lugares entre estos ángeles. Ok, sigamos. Déjenme ver cuánto falta y si no, aquí le vamos a dejar. Vamos a acabar con el punto B. Nos queda el 4, el 3 y el 4. La escritura presenta a los ángeles alabando a Dios de día y de noche en esos versículos de Job y de Salmos. Desde que el pecado entró en el mundo, los ángeles son enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Ahí está, si usted quiere saber si es cierto que el ángel me ayuda, usted lea Hebreos 1:14. Ellos se alegran por un pecador que se arrepiente, ahí está. Cuidan a los creyentes, ahí está, Salmos 34:7, Salmos 91:11. Protegen a los pequeños, a sus pequeñines, ahí está, Mateo 18:10. Están presentes en la iglesia, amén. De ella aprenden acerca de la gracia de Dios en toda su diversidad. ¿Escuchó? Los ángeles aprenden ¿de dónde? De la iglesia. ¿Qué aprenden? La gracia de Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles son santos. Ellos no le fallan a Dios, pero nos ven que nosotros sí le fallamos a Dios y que Dios nos perdona a través de su gracia. Y dicen los ángeles, esta no me la sabía. Está bueno, ¿no? Está suave. Aprenden de la gracia de Dios en toda su diversidad. De todas las formas en que Dios nos muestra su gracia, ellos lo ven y lo aprenden. Conducen a los creyentes al lado de Abraham. Fíjese muy bien, esto es importante, ¿eh? ¿Por qué dice que conducen a los creyentes al lado de Abraham? No, porque cuando los creyentes mueren, los ángeles vienen por el creyente y lo llevan al seno de Abraham. ¿Ok? Vamos a leer Lucas 16:22. Dice lee, pero es LC, ¿eh? Está mal la traducción ahí. Es LC. Lucas 16:22. ¿Qué dice, hermano? Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ok, entonces, ¿quién le llevó al muertito? ¿Al creyente? Los ángeles. Los ángeles vienen cuando un cristiano fallece y lo acompañan. ¿Por qué será que los ángeles acompañan el alma del cristiano? Yo creo que porque, pues como que nunca se ha muerto uno, como que le da uno nervio, ¿no? Ay, pues ya me morí. Ha de estar una situación rara eso de morir. O sea, tú despiertas y ya estás muerto. Entonces, si usted leyó, si escuchó lo que leyó el hermano, cuando uno que no conoce a Dios muere, fue sepultado.
Nadie se preocupa por él. Órale, vámonos de aquí. Pero cuando murió el otro, el Lázaro, el Hijo de Dios, el creyente, dice que los ángeles vinieron. No pasa nada, vente. Acá va a estar todo bien, tranquilo, vámonos. Y lo llevan a la presencia de Abraham. El seno de Abraham es un sinónimo de la presencia de Dios, del descanso, de que todo está en orden, ¿no? Entonces ahí está, por si alguien le pregunta, ese es el versículo. Y luego dice, también muchas veces sirven de mediadores de las revelaciones especiales. Daniel 9, 21, 23, Zacarías, Hechos, comunican bendiciones al pueblo de Dios y ejecutan juicios sobre los enemigos de Dios. Yo creo que es de lo que más hemos visto últimamente en las predicaciones de la iglesia, cómo los ángeles van y hacen el trabajo por el pueblo, ¿verdad? No, que salieron a pelear y como estaban cantando, cuando llegaron ya se habían matado todos los demás. Confusión, trajeron confusión. Ahora, ángeles malos, los ángeles malos, además de los buenos, también existen los malos, que les agrada oponerse a Dios y destruir la obra de Dios. Fueron creados buenos, pero no mantuvieron su posición de autoridad, ya lo leímos hace rato. El pecado particular de estos ángeles no ha sido revelado, no sabemos exactamente cómo es que pecaron, ¿verdad? Creemos que fue la rebelión, pero probablemente consistió en que quisieron elevarse sobre Dios y aspiraron a tener la autoridad suprema. Evidentemente, uno de los príncipes entre los ángeles fue Satanás, que se convirtió en el jefe reconocido de aquellos que cayeron. Ahí están los versículos. Se le describe como el ser donde el pecado comenzó. Ahí están los capítulos y versículos. Estos ángeles también poseen poder sobrehumano, pero lo usan para maldecir a Dios, para luchar contra Él y contra su ungido y para destruir su obra. O sea que los demonios también tienen poder. Quedó claro esto, ¿verdad? Que como hay diferentes tipos de demonios, diferentes tipos de ángeles caídos, pues hay diferentes rangos de poder que tienen ellos. Porque al final de cuentas Dios los creó. Y lo que más dice, tratan de luchar contra él y su ungido, que tratan de cegar y desviar incluso a los elegidos y motivan al pecador ¿a qué? Pues a seguir pecando. O sea, es real que los demonios incitan al ser humano a pecar. Su trabajo es hacerlos caer. Si están pecando, pues que pequen más. Y si no están pecando, hay que hacerlos pecar. De alguna u otra forma. Queremos destruir la obra. Entonces, así como hay ángeles buenos, hay ángeles malos. Y es bueno que lo sepamos. Porque por ahí andan unos hermanos, unos cristianos, que dice que Dios creó a los ángeles. Y que sí, que hay ángeles caídos. Pero que aparte existen otros que se llaman demonios. No se confundan. Los ángeles caídos son los llamados demonios. En ninguna parte de la Biblia dice eso, que Dios haya hecho ángeles buenos y malos y que aparte haya hecho demonios. Eso lo están inventando. Así que, si usted lo escucha y si no lo ha escuchado, para que sepa que ellos no tomaron el libro de doctrina cristiana y por eso andan inventando cosas. Muy bien, hasta aquí le vamos a dejar. La semana que entra, si Dios lo permite, continuaremos con el tema de la creación y el punto C, el mundo material. Allá en casita, Dios me les bendiga a todos.